encontrarse. Muy bien, bienvenidos si nos estás viendo digitalmente. Continuamos nuestra serie Sígueme. Empezamos hace ya, hoy es la tercera semana de la serie. Si no has visto las otras enseñanzas, te exhorto a que vayas a YouTube, puedas verlas, porque es una serie importantísima. Empezamos con la primera semana fue Sígueme porque hay urgencia. Y no hace falta más que prender el televisor, ver las noticias o voltear a nuestro alrededor o ver el TikTok y el Instagram para darse cuenta de que necesitamos con urgencia que Jesús entre en nuestras vidas y entre en el mundo, porque cada vez hay más cosas locas y definitivamente estamos más cerca del que el Señor venga que desde cuando escribieron que el Señor iba a venir, ¿verdad? Así que no sé si va a ser mañana, nadie sabe, o puede ser para la semana que viene, o puede ser dentro de 10 años, no lo sé, pero de que estamos más cerca, y hay una urgencia porque los principios de que Jesús estableció entren en la familia y entren en la sociedad. Es obvio. La segunda semana el pastor Alfredo habló del perdón y lo importante que era cuando tú sigues a Jesús, que no solamente recibe, él habló del paralítico, ¿se acuerdan? Que entró por el techo, que estaba buscando sanidad, pues no solamente se llevó la sanidad, sino se llevó el perdón. Y mucha gente se asombraba y decía, ¿quién es este Jesús que tiene esta palabra o este poder de sanar personas? Y fue tremendo porque cuando tú buscas a Jesús, cuando tú lo sigues, no solamente recibes lo que tú estás buscando, sino recibes mucho más de lo que tú crees y lo que imaginas. Y esta tercera semana vamos a hablar de un tema muy importante, diga conmigo, muy importante. Yo estoy seguro, convencido de que si aprendemos lo que Dios está hablando a través de esta serie y lo que vamos a ver hoy, tu vida va a cambiar radicalmente. Lo sé y lo declaro. Pero antes que comencemos, antes que comencemos no, porque ya comenzamos. Parte del comienzo de mi enseñanza de hoy es ver un video que trae un resumen de un experimento que hizo el periódico Washington Post hace ya bastante tiempo. El experimento es viejito, pero muy, muy relevante para estos días y para esta fecha. Entonces, vamos a ver un video cortico, no dura ni un minuto, pero préstele atención, por favor. Hace algunos años ocurrió un experimento fascinante en el metro de Washington. Uno de los mejores violinistas del mundo, Joshua Bell, se paró a tocar de incógnito durante 45 minutos. Más de 1000 personas pasaron frente a él. Solo 7 se detuvieron a escuchar. Ese día ganó $32. Estaba usando un violín Gibson X Huberman Stradivarius, valorado en $3,5 millones. 2 días antes, en un teatro, miles pagaron $100 por asiento para escucharlo. A veces lo extraordinario está frente a nosotros. Quizás el problema es que vamos tan ocupados siguiendo tantas cosas, que cuando lo extraordinario pasa frente a nosotros, no lo reconocemos. El experimento duró 45 minutos. Miles de personas pasaron y nadie se dio cuenta del talento que estaba tocando. ¿Por qué? Porque el contexto no era para que un violinista extraordinario estuviera tocando ahí. Pero nadie se detiene a ver qué es lo que está pasando alrededor. Yo trabajo en publicidad, trabajo en mercadeo y diseñamos campañas para llamar tu atención. Y eso es lo que pasa hoy en las redes sociales, y eso es lo que pasa en la televisión, y eso es lo que pasa cuando un restaurante anuncia, y eso es lo que pasa cuando el que quiera hace algo de publicidad o de enseñar algo, lo que quieren es tu atención. Y eso pasó desde el principio, desde que Dios creó al mundo. Lo que ha tratado de hacer el que no quiere que le prestes atención a Dios es desviar tu mirada de lo que Dios planificó. Y así ha sido siempre y lamentablemente así va a seguir siendo. Entonces, mucha gente ve en la iglesia, mucha gente no cree en Dios, mucha gente cree en sus propios conceptos, mucha gente cree que entiende lo que es Jesús, mucha gente cree, esta mañana lo decía, y aunque no es el momento de decirlo, pero ¿cuántos, por ejemplo, conocen a Hitler? ¿Cuántos creen en Hitler? ¿Cuántos creen en Hitler? ¿Puedes levantar? ¿No creen en Hitler? Hitler estuvo ahí. Y aunque no creas, ahí estuvo.
O sea, es real. Lo que no creemos es en lo que Él hizo, no compartimos lo que Él hizo. Entonces, mucha gente cree en Dios, pero no comparte lo que Dios hace y no comparte lo que Dios habla y lo que Dios dice. Y ahí está la diferencia. Al final tú vas a ser conocido no porque tú cumpliste 50, 70, 80 años y te moriste. Vas a ser recordado por lo que hiciste. Y tu familia va a valorar más lo que hiciste que cuánto duraste o de quién eras, sino qué eras para ellos y qué hiciste. Entonces, la iglesia lamentablemente hoy está desviada. Cada vez las cosas son más rápidas. La pastora Stephanie ha hablado varias veces y estoy totalmente de acuerdo con ella que la empatía se ha perdido. Que uno ve un video y uno pasa y hace ¿cómo se llama? El scrolling y entonces ves un misil que explotó y mató a 40. Y en el de abajo dice, este lado de nuevo de la heladería tal, pues tienes que probarlo de pistacho con no sé qué. Entonces ves el asesinato y enseguida ves que te comió un helado y enseguida, o sea, y pasamos de una noticia impresionante a una noticia que no tiene nada que ver y así estamos. Y tal vez nos quedamos viendo más el vestido que salió nuevo que al tipo que mataron o la guerra que hizo o el mensaje. Y estamos así. La iglesia en general hoy en día, la vida, la humanidad, porque no es la iglesia, la humanidad completa está enfocada en lo que cree que le conviene. Y eso es un error grave, tremendo, porque cada quien busca lo que cree que le conviene y lo que le gusta. Entonces es muy fácil decidir hoy en día qué es lo que tú crees que te conviene y por ahí te vas. Es decir, tú puedes ir a YouTube y encontrar, tú dices, voy a buscar una prédica de economía porque necesito palabra de Dios que me ayude a aprender sobre economía. Y vas a encontrar 350,227 pastores que hablan de economía. ¿Cuál es el que te vas a quedar? El que dice la palabra de Dios. No, vas a encontrar el que dice, Dios te bendice, tú que oras y tú vas a ser bendecido y la plata va a caer del cielo. Es más, busca ahora mismo en el patio de tu casa y pon los pies sobre la grama que va a salir una mata que te va a dar dinero. Dice, este pastor es verídico, este es el pastor que me gusta. Pero el pastor que te dice, trabaja con fe, trabaja con rectitud. No es fácil conseguir la plata. La plata va a venir cuando tú ejercitas tu fe en tu trabajo, cuando tú trabajas duro. Y si puedes, busca a alguien que te ayude, un asesor que te ayude financieramente para que tus decisiones... Ese pastor, pura habladuría. Pura habladuría. Y empezamos a valorar lo que nos entra y lo que nos llama la atención. Y el violinista tocando y nosotros pasando por enfrente, buscando lo que nos conviene, buscando lo que nos gusta. Y nos vamos de iglesia porque la pastora Stephanie, ella no me gusta. O venimos a la iglesia porque ella me gusta. Y empezamos a valorar y a tomar decisiones enfrente del violinista sin saber que el que está tocando es un tipo extraordinario. Es un talento. Y tal vez no te guste el violín, pero eso no le quita que el violinista era un violinista famoso. Así que hoy vamos a hablar de sígueme para que veas milagros. Eso es lo que Jesús hacía. A veces ni siquiera los milagros los entendemos. Hablamos de milagros y no sabemos por qué es un milagro o para qué es un milagro o por qué los milagros. Y anhelamos los milagros, pero no los entendemos. Y entonces, pues hoy mi intención es poder hablar de los milagros y poder aprender acerca de ellos. Cuando Jesús decía sígueme, Él no decía sígueme como algo casual. Él era muy literalmente, es acompáñame, camina conmigo, sé parte de mi misión. Jesús no hacía las cosas simplemente por hacerlo. Él era muy intencional en todo lo que hacía. Y cuando Él llamaba a alguien, le decía sígueme, era una intención de decirle, espérate, ven y sígueme para que puedas aprender conmigo cómo caminar el resto de tus días. Pero no solamente eso, sino que yo necesito que los que te siguen a ti también puedan seguir en lo mismo. Y si no hubiese sido un plan perfecto de Dios a llamar a la gente que lo siguiera y que hiciera lo que Él hiciera, tal vez nosotros no estuviéramos acá. Porque eso era parte del plan de Dios. Así que cuando Jesús llamaba, sígueme, y esta serie se trata de eso, aprender a ver y hacer las cosas como Jesús las hacía. Para empezar, yo creo que si Jesús viniera en este tiempo, o sea, supongamos por un momento que Jesús no ha venido todavía, sino que vino la semana pasada. O sea, no vino hace 2000 y pico de años, supongamos que vino hace un mes. Y tú te estás enterando hace un mes de las cosas que está haciendo Jesús. Tal vez muchos de nosotros no lo seguiríamos.
¿Por qué? Porque va a salir un TikToker que va a decir, este tipo escupió a alguien en un barro, hizo un barro y le echó en los ojos y el tipo se sanó. ¿Pero qué es eso? ¿Cómo va a escupir sobre la tierra? Eso no se puede. Eso es algo inaudito. ¿Cómo va a escupir? ¡Qué asco! Y otro va a decir, es que cuando le escupe la tierra es lo que tiene, o sea, van a salir cualquier cantidad de teorías de lo que Jesús hacía. Y muchos de nosotros tal vez no lo siguiéramos. Jesús abrazó leprosos. Tal vez por eso no lo seguiríamos. Jesús metió la lengua en los oídos con saliva de otra persona. Jesús hizo muchos milagros raros. Y tal vez por eso hoy no lo seguiríamos. ¿Y por qué Jesús hacía milagros tan raros? ¿Y por qué Jesús no se encajonó en un método de decir, bueno, para que el milagro pase es 1, 2 y 3? Yo creo, estoy convencido que Jesús quería romper con todo no sé si esto se puede decir, esto es una palabra que creo que voy a inventar, todo cuadradismo. Es decir, no hay una religiosidad en los milagros de Jesús. Él lo que quería era con los milagros tomar varias acciones intencionales que transformarían nuestras vidas. Por ejemplo, cuando Jesús sana, y obviamente estamos estudiando el libro de Marcos, se me olvidó decir eso, toda esta enseñanza sí que me está basada en el libro de Marcos, podemos ver en uno de los primeros ejemplos cómo Jesús interpreta la realidad de la fe, de lo que no veía, de lo que no se veía. Nosotros basamos nuestra fe literal en lo que sí vemos. Y nuestra fe se mueve en lo que creemos y podemos ver. Pero Jesús nos manda a movernos en la fe en lo que no se ve. Así cuando tú aprendes a ver lo que Jesús ve, tu vida empieza a cambiar. Por ejemplo, hablaba de un milagro de una niña que todo el mundo la veía muerta. Y Jesús estaba predicando en la sinagoga y llega alguien y le dice, pero que mira, que mi hija se murió. Y hay otros, los cristianos, ¿verdad? ¿Por qué molestas al maestro? ¿No estás viendo que está predicando? Y Jesús le dice, tranquilo, yo termino de predicar y voy para allá. Y cuando llega a la casa hay un alboroto porque la niña estaba muerta. Y todo el mundo llorando, ya estaban los lloradores. Ahí la gente contrataba gente para que llorara. Y estaban ahí los que lloraban. ¡Ay, pobre niña, se murió! Y Jesús le dice, déjame alboroto. Y Jesús dijo, espérate, yo no quiero que me siga nadie, quiero que me sigas tú. Quiero que me sigas tú. Y va a entrar el papá y la mamá. Y entró al cuarto y se agarró a la niña y la agarró de la mano y le dijo, levántate. Y sanó. Y la niña, se fue a jugar. Le dieron de comer y se fue a jugar. ¿Qué era lo que todo el mundo veía? Una niña muerta. ¿Qué era lo que Jesús veía? Sí, pero entonces podemos empezar a ver cosas, rasgos interesantes. ¿Por qué llamó al papá y a la mamá solamente? ¿Por qué le pidió solamente a 3 de sus discípulos que lo siguieran? ¿Por qué no a todo el mundo? Porque había algo intencional en lo que Jesús estaba haciendo. Y de eso se trata. Los milagros de Jesús no eran simplemente actos de poder, era intencionalidad, era demostrar algo. Y por lo menos habían 3 cosas que yo quería resaltar hoy. Los milagros de Jesús revelaban y confirmaban la autoridad y la identidad de Jesús. ¿Cómo lo sé? Porque Jesús le dijo, espérense, no quiero que le digan a nadie, ¿ok? Quiero que esto se quede entre nosotros. ¿Pero qué pasó? La noticia se corrió. La noticia se corrió al punto de que montones de gente empezaron a buscar a Jesús para buscar también su sanidad, para también buscar lo que ellos necesitaban. Lo segundo es que los milagros eran como herramientas de enseñanzas, porque enseñaba los rasgos que Jesús tenía. Y enseñar confianza, habían varias cosas de Jesús que él utilizaba para enseñar a sus discípulos. Y lo tercero era que los milagros tenían como motivación la formación y la empatía, la compasión y el establecer el reino de Dios. Por eso es que cuando Jesús sanaba a los enfermos, él siempre se buscaba a alguien, siempre estaba a punto de enseñar algo, siempre lo utilizó para mostrar y que los otros aprendieran. Así que por lo menos esos 3 rasgos habían. De hecho, cuando Jesús, por ejemplo, sanaba la semana pasada, que sanó al paralítico, ¿qué es lo que decía? ¿Quién es este?
¿Quién es este que sana con ese poder? ¿Quién es este que habla así, que tiene tanta autoridad? Cuando estaba predicando en la sinagoga decía, ¿y quién es este que habla con ese poder y con esa autoridad? Jesús estaba moviendo la mata. Jesús estaba sanando, como le decía, sanando, agarrando un leproso, metiéndole el barro con saliva en los ojos de alguien. Jesús estaba estableciendo principios extraordinarios para que tú y yo hoy pudiéramos ser testigos de ese poder y esa autoridad que Jesús vino a establecer en la tierra. Pero de algo teníamos que aprender. Algo tenemos que aprender. ¿Y qué será lo que teníamos que aprender? Yo traje un ejemplo para ponerlo muy sencillo, ¿verdad? Porque el seguimiento a Jesús no puede ser pasivo. El seguimiento a Jesús, cuando Él decía, sígueme, siempre venía acompañado de una fe activa, de confianza, de participación. Así que tengo un ejemplo que quisiera traer hoy. Aquí, Pastora Stephanie, ayúdame. Santiago, ven, ayúdame también tú. La pastora Stephanie es como mi hija chiquita. Y Santiago es mi hijo de verdad, del verdadero. Pero los dos son hijos. Escúchenme. Quiero que me sigan, ¿ok? Y que aprendan. Muy bien. Yo tengo aquí esta gente. Mira esta gente como está necesitada. No, cuidado. Cuidado, no te me caigas, hija. No te me caigas, hija. Dios Jesús no hablaba así. No te me caigas, hija. No, así no hablaba Jesús. Para empezar. Entonces, mira esta gente como está. Mira esta gente necesitada. ¿Ven su necesidad? A ver, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu nombre? Laura. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes esa preocupación? Se te ve esa carga encima. Tú no sabes que si tú fuiste creada por Dios, tienes un propósito y Dios tiene algo para ti, tiene planes mejores para tu vida. ¿Estás dispuesta a caminar, a entender que, ¿sabes qué? Dios te ama, no te sientas sola. Hoy recibe esa sanidad en el nombre de Jesús. ¿Aprendieron algo? Sí. Sí, pero ¿qué aprendieron? ¿Qué? Se acercó a hablar con ella. Ujú. ¡Ey! ¿Por qué tiraste la toalla? ¿Por qué dejaste las ganas de vivir y de luchar? ¿Por qué ya no confías? ¿Por qué ya no tienes, parece que no tuvieras un propósito? ¿Sabes qué? Dios te ama y Dios puede darte algo mejor. ¿Y sabes qué? Si tú me sigues, si tú entiendes que yo estoy aquí por ti, tu vida puede cambiar. Si tomas la decisión de creerme, ¿sabes qué? Dios te ama, no te sientas solo, Dios está contigo. Hoy recibe. ¿Y a ti por qué estás tan triste? ¿Por qué estás ahí en esa silla? No es un castigo de Dios. Puedes hacer muchas cosas desde ahí. ¿Lo crees? ¿Sabes qué? Déjame abrazarte porque creo que estás triste. Pero hoy te puedo decir que la sanidad puede llegar a tu vida. Hoy puedo decirte que Dios tiene un plan para ti. No te sientas sola. Que la silla no es un impedimento para que puedas hacer muchas cosas. La silla tal vez es parte de un propósito que para la gloria de Dios hoy cambia tu vida. ¿Qué aprendieron? ¿Aprendieron algo? Que Jesús es, what is the word? Empático. Empático. Sí, Jesús se acercó, la abrazó, la tocó. Muy bien. ¿Y a ti qué te duele? ¿Estás enfermo? Parece que tuvieras hambre. Yo soy el pan de vida. Perdón, Jesús, es un ejemplo. Yo soy el pan de vida y yo puedo hacer que tu vida cambie si crees en mí. ¿Tú crees? Pues recibe hoy. Bon. ¿Qué aprendieron? Que a él le importa, that he cares. Que Jesús ama a todo el mundo. Ahí está. Los milagros son una consecuencia de creer en Jesús. Los milagros no es lo que deberías buscar de Jesús. Los milagros es la consecuencia cuando entiendes que Jesús lo que quiere de ti es que tengas una relación, que Él quiere la empatía contigo, que Él sabe que te ama. Cuando tú vas a orar por una persona no significa que el milagro es el punto de la acción. La acción es ser empático, la acción es abrazar, la acción es perdonar, la acción es darle un propósito. El milagro es la consecuencia. Gracias, muchacha. Así que cuando Jesús hacía milagros, Él estaba enseñando, primero le enseñaba a sus discípulos. Se me olvidó decir lo más importante. ¿Ustedes aprendieron? Pues ahora vayan y hagan lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Acercarse, hablar, ser empático con la otra gente, parar, escuchar, estar presente
El milagro es la consecuencia que podría venir después. El milagro no lo hicieron ellos. El milagro es que una persona puede entender que tienen un plan mejor para su vida. Después la sanidad, después la restauración, es una consecuencia que Dios toma la decisión si lo hace o no, en qué tiempo lo hace y qué no, pero es la consecuencia de tener una relación con Jesús. Yo sé que muchos de los que estamos acá necesitamos un milagro, pero también sé que muchos de los que estamos acá hemos recibido milagros. Y lo más importante no es que lo hemos recibido, sino que también hemos podido ser partícipes de ser instrumentos para que Dios haga un milagro. Pero cuando tú haces un milagro, no es el milagro per se, sino es yo sigo a Jesús. Y como yo sigo a Jesús, me comporto y sé lo que Jesús puede hacer. Y mi primer llamado es, Dios te ama, Dios tiene un propósito, Dios te hizo sano. Y Él mismo se llevó la enfermedad en nuestra cruz. Tú lo crees, déjame abrazarte, sé sano. No sé si me estoy explicando bien, pero eso es lo que significa poder entender. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que había después de la sinagoga, después del mensaje de la sinagoga, o cuando Jesús levantó a la niña? ¿Qué fue lo que se despertó? Una multitud de gente buscando a Jesús. Pero buscándola ¿para qué? ¿Ah? Para recibir el milagro. ¿Por qué? Porque, bueno, tengo a mi hijo enfermo, o a mi esposo que está endemoniado, o a la suegra, o a lo que sea que pasaba en tu vida, ¿verdad? Y entonces necesitaba a Jesús, necesito a Jesús. ¿Para qué? No porque necesito a Dios, la gente no entendía hasta el momento que lo que necesitaban era que Jesús le diera un plan de vida o un reino que pudiera tener esperanza o un camino para poder ser restaurado y ser sano del corazón. Lo que entendía era, necesito que me sanes a mi hijo, o necesito que este muchacho que está endemoniado sea libre. En fin, entonces empezaban a buscar a Jesús. Y fue una multitud que empezó a buscar a Jesús. Entonces había muchos creyentes, pero pocos seguidores. Y ahí está el problema, porque la iglesia de hoy se parece mucho a esto. Mucha gente buscando a Jesús solamente para llenar el vacío que necesitan, pero no para seguirlo. Por eso la importancia de esta serie. La importancia de esta serie no es que tú entiendas que necesitas un milagro. El milagro es la consecuencia de seguir a Jesús y hacer las cosas que Él estableció. Y cuando tú empiezas a seguirlo, a hacer las cosas que Él hacía, a actuar como Él actuaría en cualquier situación, entonces la vida de milagro te va a seguir. No es solamente la urgencia, es el camino, el proceso. Hemos estado hablando acerca del libro de Marcos y los pastores han explicado muy bien que el libro de Marcos es un libro que marca muchos sucesos que pasaron con Jesús y sus discípulos y toda la historia de Jesús, pero que hay una urgencia. Es decir, Él lo hacía como rápido. Él le contaba esto y pum, al otro. Era muy práctico. Había un sentido de urgencia en el libro de lo que Él escribió y eso nos enseña que pasaron muchas cosas, pero no nos da detalle de otras que son importantes. Entonces, Lucas, al contrario, él sí escribe con muchos detalles. Y hoy quiero enfocarme en algo que pasó que nos da mucha claridad de cómo Jesús espera que el llamado sea. Para mí fue muy revelador porque habla de cómo Pedro terminó entregándose a Jesús y a seguirlo. El libro de Marcos habla, en 1 de Marcos 1, 16 al 20, dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y le dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando sus padres, Zebedeo en la barca, con los jornaleros, le siguieron. Aquí habla de un suceso donde Jesús conoce a estos pecadores. Pescadores no, pescadores. Bueno, también eran pecadores, pero pescadores. Pescadores. Y hay un primer encuentro. Así que cuando empezamos a ver en Lucas lo que yo le voy a contar, ya tenemos que ir entendiendo de que sí había un encuentro previo de Jesús con Pedro. En este caso vamos a enfocarnos en ¿quién?
en Pedro. Jesús y Pedro. Muy bien. En Lucas 4:38 dice que Jesús salía de la iglesia, salió de la sinagoga y entró en la casa de Pedro. Y la suegra de Pedro estaba enferma. Muy bien. ¿Cuántos de los que están acá a esta hora, después del servicio, se van a ir a comer con alguien más? Con la familia o con un amigo. Es muy común. Es muy común hacerlo, ¿sí o no? Bueno, Jesús estaba después de la sinagoga, donde estaba predicando y donde mucha gente estaba escuchándolo y juzgándolo, en fin, y se fue de ahí a la casa de Pedro. Pregunta, ¿conocía Jesús a Pedro? Sí, porque si tú no conoces pues, a lo mejor lo invitó, tal vez no lo conocía, pero alguna relación había para que Jesús fuera a haber ido a la casa de Pedro. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos de ahí? Muy bien. Entran a la casa y en Jesús se encuentra ¿con quién? Con la suegra de Pedro, que estaba enferma. Yo creo que la fiebre que tenía la suegra no era una fiebrecita, creo yo, sino era algo más complicado. En Venezuela decimos, ay, que tengo el cuerpo cortado, no sé cuánto. El cuerpo cortado es una fiebre, una gripecita que no es tan fiebre ni gripecita, pero tienes el cuerpo como cortado. No, tal vez no es difícil de explicar. ¿Ah? No, disgustado. El cuerpo está disgustado. Bueno, no sé, esa es nueva. ¿Sabes? Yo no creo que haya sido una gripecita o una fiebre así. Creo que haya sido algo muy grave o un poquito más grave. ¿Por qué? Porque dice que Jesús la sanó. Esa señora se paró y empezó a servirle, pero pasó algo que fue un detonante. Claro, ya venía de la sinagoga, ya venía de haber, mejor dicho, cuando Jesús le dijo cuando sanó despertó a la niña, de la hija de Jairo, que le dijo, no le digan a nadie. ¿Tú crees que todo el mundo se quedó callado? La noticia se corrió, ¿verdad? Entonces ya la gente empezó a buscar a Jesús. ¿Dónde estaba Jesús en ese momento? En la casa de Pedro. Sana a la suegra y dice la palabra, no me voy a poner a leer todos los versículos, pero la historia está en Lucas, que empieza a llegar una multitud de gente buscando a Jesús. ¿Para qué? Para que él sanara, para ver milagros. A todas estas, ¿dónde estaba Pedro? ¿Dónde? En su casa. ¿Qué estaba haciendo? No sabemos. Pero si estaba una multitud de gente, imagínate tú en tu casa y te llega un montón de gente, una multitud de un pueblo, ¿qué haces tú? O te paras en la puerta o ves por la ventana y diciendo, ¿y esto qué es? O algo, pero parados así, sentados, no te quedas. Ahí estaba Jesús y estaba Pedro. Y dice la palabra que Jesús salió a sanar a toda esa gente y empezó a orar y que demonios empezaron a salir y demonios gritaban, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Y empezó, o sea, pongámonos quiero, escúcheme, a mí me gusta ser muy gráfico y me gusta entenderlo porque así me queda mejor en la mente. Si tú me dices 2 más 5 son 27 y no sé qué, yo eso no me lo sé. Pero si tú me enseñas que gráficamente esto es lo que pasaba, así yo lo entiendo mejor. Entonces, imagínate que esto estuviera pasando en República Dominicana. ¿Cómo sería eso? Oye, pero mira, sálvame a mí. Sí, aquí estoy. O en Colombia, o en Venezuela. ¿Verdad? Eso sería una gritería. Bueno, esta gente, esta cultura también es gritona. Parecen latinos. Entonces, haga por favor conmigo una bulla, como que si estuviera hablando así. Haga una bulla grande. Y en medio de ese caos, estaba Jesús sanando enfermos y levantando. O sea, imagínate. ¿Dónde estaba Pedro? Yo no sé, pero creo que a lo mejor estaba con Jesús, ahí ayudando, o cerrando la puerta para que no sé dónde estaba Pedro, pero ahí estaba viendo todo eso. Cuentan la palabra ya en Lucas 4:42, o sí, por ahí, sí, que Jesús sale, ya pasó toda la noche en eso, y Pedro y esta gente se tuvo que ir a pescar, porque ellos eran pescadores, es decir, no sé qué hora eran, supongamos que fuese la 1, no sé, las 9 de la noche, 11, no sé qué hora era, pero ellos decían, me tengo que ir a trabajar, porque tengo que ir a pescar. Y Pedro se va a pescar, y Jesús sigue ahí, ¿verdad? Dice que al final, después de toda esta gente, Jesús se va a un lugar solo a orar, y viene Pedro y le dice, hey, la gente todavía sigue ahí buscándote, claro, porque la multitud era muy grande.
Entonces Jesús se acerca a la orilla para predicarle a esa multitud. ¿Y Pedro dónde estaba? Ya había regresado de la pesca. ¿Dónde estaban? ¿Se acuerdan de la historia de la pesca? ¿Dónde estaba Pedro? Limpiando, ¿por qué? Porque no había pescado nada. ¿Por qué no pescaron nada? Yo no sé. Mira, después de haber pasado esa noche con Jesús orando por esos enfermos, a lo mejor este tipo estaba cansado, a lo mejor no tiraron la pesca, ¿sabes? Yo no sé qué le pasó, pero total que no pescaron nada. Pero entonces regresan, buscan a Jesús, Jesús lo encuentra orando. ¿Y dónde estaba Pedro? No, ya no estaba pescando. Estaban lavando las redes y ¿sabes qué? Ya estaba viendo lo que Jesús había hecho y estaba orando solo. Pedro se le acerca y le dice, se están buscando. Entonces viene Jesús y empieza a orar. Y le dice a quién, vámonos. No, todavía no. Él dice, echa la barca un poquito más atrás porque necesito predicarle a esta gente. ¿Dónde estaba Jesús predicando? ¿En la barca de quién? ¿Y quién estaba manejando la barca? Es decir, que si la barca era así, algo así, supongamos, Jesús estaba predicando acá y quién estaba atrás con el motorcito. Bueno, con el motorcito, créeme, yo estaba ahí. Como siempre digo, ¿quién está predicando? ¿Ustedes o yo? Si yo quiero ponerle motorcito, le pongo motorcito. Pedro está, ¿dónde estaba la multitud? Y Jesús y Pedro, viendo a la multitud y el mensaje en primera línea. Cuando Jesús le dice, dale y pegas mar adentro, ¿tú crees con todo lo que ha visto desde la sinagoga, de la multitud, le iba a decir, no, yo no voy a tirar nada? Le dijo, yo, lo que tú me digas. Si tú me dices, voy para eso. Y salen y empiezan a pescar. Y pescan tanto que hasta las barcas se estaban hundiendo. Y las redes se empiezan a romper. ¿Dónde estaba Jesús en ese momento? ¿Y qué creen que estaba haciendo? Conociendo a Jesús. ¿Qué creen que estaba haciendo? Oh, hermano. Caminando sin el aire. ¿Qué creen que estaba haciendo? Yo no lo sé. Nadie lo especifica. Así que podemos suponer que estaba haciendo cualquier cosa. Pero yo, conociendo a Jesús, me imagino que estaba, Pedro, dale, pescamos, viste todo, creíste en mí, confiaste en mí, dale, y recogiendo y trayendo peces porque eran demasiados. Y tal vez los peces, porque los peces no es que salían así, los peces salían saltando y ahí y eran tantos, y no los piso y la cosa, y trayendo, y empiezan a llamar la multitud. ¿Y dónde estaba la multitud? Se había ido, a lo mejor algunos se fueron, pero otros estaban viendo y ven los peces. ¿Y cómo llamaban a los otros pescadores? ¿Cómo? ¡Epa! Mira, ve que aquí hay pez, mira esto. Y llamando, y la multitud, y la gritadera, y Jesús ahí, pa. Y entonces las cosas, y entonces cuando llega el momento de ese alboroto así tan grande, que ¿dónde estaba Pedro? Pescando, y había visto todo, solo le quedó hacer esto. Apártate de mí, yo no puedo, esto es demasiado para mí. Yo no puedo, apártate de mí, yo soy un pecador, no puedo. ¿Y qué le dijo Jesús? Levántate y sígueme, tranquilo, yo te voy a hacer un pecador de hombre, no tengas miedo. Entonces, ¿qué creen que hizo Pedro? Dejarlo todo y seguir a Jesús. Y cuando Jesús se murió, que lo negó, se sintió tan mal y todo, pero Pedro siguió, empezó a predicar, muchos se convirtieron, empezó a sanar. ¿Por qué? Porque eso era el plan que él tenía. El plan que él tenía. Los milagros, ¿dónde pasaron? ¿En la orilla o en la barca? Mi pregunta es, ¿dónde te vas a quedar tú? ¿En la orilla sentado ahí, esperando y viendo lo que pasa? ¿O en la barca pescando con Jesús? ¿A qué me refiero? Si tú quieres una vida de milagros, tienes que seguir a Jesús. Tienes que entender que no es sentarse a esperar, es hacer que las cosas pasen,
con tu fe. Jesús cada vez que hacía un milagro siempre pedía algo. Siempre les decía que cuando Jesús les despertó a Lázaro, quiten la piedra. Él no podía quitar la piedra él mismo. O sea, si yo hubiese estado ahí y le digo, si este va a despertar a Lázaro y no puede mover la piedra, a mí no me digas nada. Mi pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿Quieres una vida de milagro? ¿Eres de los espectadores? ¿Eres de los que crees o eres de los seguidores? ¿Qué esperas tú de la vida? Escúchame, no se trata de que el violinista toque y tú no lo veas. No se trata de que encuadres los milagros de Jesús de una manera. Jesús puede hacer los milagros de la manera que Él le provoque, a la hora que le provoque. Tú eres el instrumento que hace que el milagro pase. Tú no eres el que hace los milagros. Los milagros los hace Dios en el momento que Él quiera y cuando quiera, pero cuando te vea a ti listo y presto para que el milagro pase. No te quedes en la orilla, no te quedes expectante a ver qué va a hacer Jesús. Sé tú el que provoque que los milagros pasen. Sé tú el que eche la red, sé tú el que pesca, sé tú el que llame a otro y diga, aquí hay tantos milagros, aquí hay tanto para hacer que tengo que llamar a otros. Te voy a pedir que te pongas de pie, por favor, porque con esto voy a terminar. En Marcos 16, en el libro de Marcos que estamos estudiando, dice, finalmente se apareció Jesús a los 11. ¿Saben por qué eran 11, verdad? Porque había uno que ya no está. Y estando ellos sentados en la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Jesús, o sea, y yo creo que lamentablemente si Jesús pudiera venir hoy, yo no puedo juzgar ni decir lo que Jesús haría. Eso es lo que haría yo si fuera Jesús, pero yo no soy Jesús, ni por cerca. Pero sabes, yo creo que mucha gente hoy recibiría ese reproche. Con todo lo que has visto, con todo lo que te ha pasado, con todo lo que yo te he demostrado, ¿cómo es posible que todavía dudes? ¿Cómo es posible que todavía seas incrédulo? ¿Cómo es posible que no tomes la decisión? Y le reprochó y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarás fuera demonios, hablarás nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y verán cosas mortíferas y no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y los enfermos sanarán. Es decir, cuando te veremos, dice aquí, dice, estas señales seguirán a los que creen en mí. Si tú crees, ¿estás calificado para vivir esto? ¿O solamente son los pastores super ungidos? Si tú crees esto, puede ser que tú ores por tu hija enferma o por tu necesidad, la que sea, y Dios puede utilizarte para hacer un milagro. Solamente sigue a Jesús. Eso va a ser la diferencia. ¿Cuántos reciben esta palabra? Voy a orar.